Bueno, a ver, estuve pensando en todo este rato, escuchando a Mieres, escuchando a Juan Faúndez, escuchándolos a ustedes, en otra forma de ver esto, ¿no? A ver, si en lugar de matar a Mario Lallera, empezamos a pensar de otra forma, digamos, o en qué acierta Lallera y en qué se equivoca, ¿no? Lallera dice allí, por ejemplo, que tenemos una altísima fragmentación social, algo que es más que evidente. Nadie puede poner en duda que eso es la realidad. ¿Cómo se originó esta fractura social? Es lo que nadie quiere hacerse cargo. Pues parece que todo irrumpió abruptamente en este país, ¿no? Sí. Es decir, que hubo una construcción de esto por efecto de la desidia o por efecto de la circunstancia o porque hubo un propósito de que fuera así, bueno, es algo que hay que asumir como una realidad. Que cada uno respeta sus propias normas, bueno, ¿cuántas veces hablamos de la generación de derechos pero no de responsabilidades? Es todo un tema también, ¿no? Claro. Y efectivamente es lo que ocurre en un país lleno de individualidades. No tenemos sentido colectivo de la convivencia en este país. Cada uno tiene su propia norma, tiene sus propias leyes, hace lo que se le canta, lo ves en absolutamente todas las actividades, ¿no? Luego, que las políticas sociales son importantes, pero que no han resultado todo lo que deberían resultar, digamos, es algo más que evidente. Es decir, Mieres decía, bueno, hay una proliferación de ONG. Esto no va contra las ONG y sí va contra ella, porque de alguna manera como que se armó un laburito, un currito, digamos, ¿no? De esto de laburar para el Mides, y entonces uno no tiene idea, porque no lo sabemos, porque es muy difícil saberlo, si efectivamente el destinatario final recibe efectivamente todos los planes, o hay un montón de gente en el medio que goza de esos beneficios, que se generó un laburo para claro, sí, ¿no? Carlos, acordate que el detalle de lo que se gasta en viajes, el Mides, en las ONG, es un misterio porque no lo aportan, no se lo aportan al Tribunal de Cuentas. Hay un montón de denuncias a propósito, ¿no? Es decir, nunca hemos podido corroborar qué tan ciertas son, pero eso es cierto. Que también hay un fracaso en el tema de políticas de viviendas sociales es harto evidente. Pero esto ya no lo discuten los de abajo, digamos, que son los que lo sufren, lo discuten los del medio, los que le deben al banco hipotecario, le deben a la agencia de vivienda, que están en un lío terrible, ¿no? Claro. Es decir, no se ha logrado resolver esto. Por otro lado, también está la situación en algunos barrios, ¿no? Me acuerdo una cosa bien interesante que decía el intendente Oscar de los Santos acá cuando hablaba de generar nuevos barrios, digamos, nuevos fraccionamientos, ¿no? Hay que cuidar el entorno, decía, porque el entorno hace mucho a la calidad de vida de la gente. Es decir, a ver, los vecinos tienen que tener vereda, tienen que tener los servicios, tienen que tener árboles, tienen que tener buenas calles, tienen que tener todo lo que hace, lo que debe proporcionar el Estado, ¿no? Tienen que tener saneamiento, tienen que tener un montón de cosas. Y tiene que ser agradable. Claro. Porque si vos lo que metés son un montón de bloques uno arriba del otro, con un techo que de repente viene un viento fuerte y se lo lleva, tampoco es agradable, ¿no? Sí. Eso ha pasado en muchos lugares. Sí. Y no hay nada más que recorrer los barrios que a mí me resulta hasta desagradable mencionarlos así, es lo que cita todos los barrios donde están las zonas rojas, ¿no? Yo qué sé, ¿viste? Es despreciativo sobre esos vecinos, porque ahí vive mucha gente, viven muchos trabajadores, que además deben sufrir la ignominia de no poder decir dónde viven, porque si no consiguen trabajo. Claro. Eso lo vivimos acá. Yo siempre te dije que Maldonado fue una especie de laboratorio para un montón de políticas, ¿no? Esto que te estoy contando lo venimos viviendo en Maldonado desde hace 40 años, ¿no? Le pasaba a los vecinos del Kennedy, que como se estigmatizó ese barrio, era el barrio donde iban a parar todos los delincuentes, entonces los vecinos no podían decir que vivían ahí, porque nadie le iba a dar trabajo, porque estaban emparentados con lo que se les había estigmatizado, ¿no? Una cuestión... Eso que es verdad, ¿no? Creo que sí. Eso también atañe a los propios delincuentes cuando comienzan a delinquir. Bueno, también atañe a un montón de cosas, pero el primer fracaso en todo esto es del Estado, que no resuelve estas situaciones, ¿no? Claro. Porque aquí hay un dato de la realidad, digamos, que hay que decirlo, porque si no, no hacemos todos los bobos, ¿no? Como yo sé que en realidad a mí me parece, lo he dicho un montón de veces a la gente, quiero oír lo que le gusta oír, no lo que está pasando, claro, ¿no? Es decir, cada uno se hace su propia idea de esto, de que otra historia, bueno, no es la nuestra esa. Yo creo que el Frente Amplio no reconoce su fracaso en algunas áreas y la oposición quiere sacar partido de eso y en el medio está la gente desprotegida. A mí me parece patético este panorama, ¿no? Sí. Realmente porque estamos hablando de una situación muy compleja.
hemos venido advirtiendo, muchos, no nosotros solamente, y no por más inteligentes, porque tampoco se trata de eso, sino por prestarle un poco más de atención a algunos datos sobre lo que se estaba progresando en este país. Lo hacíamos en el 2002, Daniel, cuando más del 50% de los niños menores de 4 años estaban por debajo de la línea de indigencia, no de pobreza. Esos niños menores de 4 años en el 2002, hoy son los que tienen 20 y pico, ¿no? Que crecieron sin afecto, crecieron sin comer, crecieron en medio del frío, crecieron con hambre, crecieron sin atención médica. ¿Qué podías esperar? ¿Qué podías esperar, no? Nadie le prestó atención a eso. Hemos venido señalando reiteradamente que si no tenemos una política de Estado para combatir la corrupción, nos vamos a enfrentar a problemas gravísimos. Bueno, hoy sí los dijo Gil Iribarne. En 5 años, dijo Gil Iribarne, podemos estar como los que están peor en materia de corrupción. Si no, adoptamos normas concretas. Es decir, hay mucha gente que viene advirtiendo sobre un montón de cosas. Yo, digamos, hago cierto grado de parentesco entre una cosa y otra porque creo que eso pasa. Creo que pasa que, a ver, hay cosas que no se pueden explicar porque, lo hemos señalado, Uruguay tiene la más alta tasa de policía por habitante, cada 100.000 habitantes, ¿no? Tenemos más policía que Estados Unidos cada 100.000 habitantes, una cosa increíble, ¿no? Que está en guerra, digamos, ¿no? Yo he escuchado gente que dice, no, que hay países que están, se citaba varios países europeos que están mejor en materia de seguridad. Eso es falso, tampoco no están mejor en materia de seguridad. Capaz que no tiene los delincuentes en la calle, pero ya tiene otra forma de inseguridad que es el terrorismo. O sea, la gente en Estados Unidos mueren baleados por ellos mismos en las escuelas. O sea, el tema de la inseguridad es un problema del mundo entero, ¿no? Cada uno lo resolverá como entienda. Yo te voy a poner... Y la violencia, ¿no? La violencia y la pérdida de inocencia. Te voy a poner un ejemplo que me parece que viene muy a tono, ¿no? Porque es algo que nos comprende a todos. Nosotros hemos visto con satisfacción, con agrado, porque nos da mucha alegría los resultados, todo el proceso que se vivió en la selección uruguaya, ¿no? Y ahí está el proceso de un maestro. Porque los pibes que llegaron a la selección, los jugadores de fútbol, no provienen de los sectores más acomodados de la sociedad, provienen generalmente, la gran mayoría, de los sectores más pobres, con grandes problemas de alimentación, con problemas de educación, con un montón de problemas que viven todos los pibes que provienen de ese lugar. Con trabajo, en 10 años, o en 15 años, Tabárez los convenció de que ellos podían, de que juntos son más fuertes, que tienen que preocuparse por no ser violentos, sino por ser mejores jugadores de fútbol, que deben estudiar, que deben leer, que deben formarse como seres humanos, porque el fútbol se termina a determinada edad y algo van a tener que hacer a futuro. Eso lo logró un maestro, no lo logró ni la policía, ni los militares, ni el Estado, ni nadie, lo logró un maestro. Entonces yo pienso en ese ejemplo multiplicado por miles, con todo el apoyo, si no podríamos estar obteniendo otros resultados, porque ahí tenemos otro fracaso con el tema de la educación también, ¿no? Que no depende de los maestros, sino que depende de quienes están al frente. En este juego de circunstancias, donde todo el mundo tiene algo para criticarle al otro, para decir del otro, para tratar de cobrarle una cuenta al otro en el que hemos ingresado, porque esto es exactamente así lo que nos está ocurriendo, nos ocurre en el terreno personal y nos ocurre en el terreno colectivo también, ¿no? Que es el peor de los terrenos. No tenemos noción de identidad social, no somos un país. Fíjate vos qué curioso otro dato de esta realidad, ¿no? Hasta hace 10 años, este país se cansó de expulsar gente hacia afuera, ¿no? Hacíamos eso. Sí. Miles, decenas, centenares de miles de uruguayos asilados en el extranjero. Pues ahora viene inmigración extranjera y nosotros los despreciamos y los maltratamos. Es terrible. Terrible, sí. Pero habla mal de nosotros. Claro. Muy mal habla de nosotros. Totalmente. Porque además este país no tiene mucha más posibilidad de crecer que eso. Es cierto, necesitamos más gente. Y vos te crees que 3,5 millones, que nunca hicimos nada para crecer, ahora lo vamos a hacer de golpe. Claro. Si no viene gente de afuera, esto no va a mejorar tampoco. Estamos liquidados, sí, realmente. Está claro, ¿no? Es exactamente así. Es así. Bueno, entonces, poner estas cosas arriba de la mesa también hace la comprensión de ese problema de la seguridad. Porque nosotros tenemos un fracaso importante, y yo creo que el fracaso importante es la propia policía. La propia policía es un fracaso importante. Y esto va más allá de la policía, yo no estoy calificando a la policía, claro. Estoy hablando de la institución como tal, ¿no? Claro. Que no ha dado respuestas a esto. Es una institución
que tiene el presupuesto más alto de la historia, que tiene una parafernalia de elementos tecnológicos con los que nadie contaba, que tiene una infraestructura increíble, que tiene hasta un cuerpo militarizado, pero ¿de qué carece? Y en esto coinciden todos los expertos, ¿no? Carece de formación adecuada, carece de acercamiento con la sociedad, porque claro, si vos agarrás y ponés una persona que no tiene formación adecuada, que proviene de donde proviene la policía, que es generalmente del mismo lugar, que de la zona más pobre, y le pones un palo en la mano, lo primero que hacer es usar el palo. Claro. ¿Está claro? Eso no es una forma de acercarse a la sociedad. Entonces, vos tenés por ahí una cosa que es interesante, tenés una oficialidad muy joven, formada, muchos universitarios hay como oficiales de policía, ¿no? Que no tienen ninguna posibilidad de acceder a ningún lugar, salvo que se mueran los que están más arriba, porque la ley orgánica policial no lo permite, ni siquiera por concurso pueden acceder, ¿no? Y entonces, ese es un problema. El siguiente problema es la formación que se les da, la actitud que los policías tienen con la sociedad. Y el otro problema es la cabeza del propio ministerio, ¿no? Que ha sido tan errática en los últimos tiempos. Yo creo que Mieres tenía razón en eso cuando decía, bueno, todas las veces hemos cambiado de planes operativos, ¿no? Desde la zona roja hasta tener las 4 zonas ahora, donde desaparecieron las comisarías, que era la comisaría era el lugar de cercanía con el barrio, con el vecino. ¿Está claro? Nunca se explicó porque eso siempre era para mejorar, pero en realidad lo que hay que reconocer que estamos muy mal, y que esto no es nuevo, no empezó ahora. Yo te decía al principio, bueno, la Llera dice que el Estado se verá superado, la gente de poder económico creará su propia respuesta a seguridad privada, barrios enteros cerrados con ingreso controlado. La Llera dice una vueltita por Maldonado, le voy a mostrar cómo esto empezó en Maldonado, después se extendió a Montevideo, capaz que habría algún barrio, pero digamos, con el grado que tiene hoy, creció a partir de acá, se vio en Maldonado esto, y cuando se advertía esta circunstancia, los problemas que esto iba a generar, nadie decía nada, porque decía, bueno, necesitamos inversión, necesitamos plata, siempre el mismo verso. Pensar en las repercusiones, en los problemas que esto iba a generar, a nadie se le ocurrió pensarlo. Nadie ha pensado en el estado de impunidad y de corrupción que vive este país, que es otro tema grave, ¿no? Hace muchos años, hablando de cosas que tú imaginas cuáles, le pregunté a un policía de calle, ¿no? Me dijo, ¿y vos dónde crees que termino yo si llego a detener a un senador? Y eso revelaba el estado de impunidad. O sea, no somos todos iguales ante la ley. Y no lo digo yo, porque hay gente que se ha sentido ofendida por esto. Lo dijo el propio fiscal de corte, ¿no? El fiscal de corte decía, a ver, ninguno de los hermanos Ron que se robaron $1.000 millones fue en cana. En cambio, un pibe se roba un par de campeones y capaz que termina 4 años preso. Y tiene razón. No se puede discutir eso, ¿no? Y tiene razón la Llera cuando dice que las cárceles han sido la escuela de todo esto. Y este es un tema que nos hemos ocupado una enorme cantidad de veces y es hasta ocioso reiterarlo, ¿no? O sea, quedan planteadas un montón de puntas en las que yo creo que todos podemos participar, es decir, no solamente los expertos, porque parece que esto es un tema de expertos de seguridad, ¿no? Porque en realidad el que sufre esto es la gente. La gente está desesperada, hay que reconocerlo esto, no se puede negar esta realidad. Pero si la gente tiene miedo de salir a la calle, está enrejada, tiene perro cada vez más malo, tiene reja, tiene guardia privada, igual lo asaltan y la gente y los delincuentes se ríen en su cara. Y los delincuentes son cada vez más violentos, porque el tema es, después que mataste el primero, todos los otros son de regalo, ¿no? Sí, claro. Después que rompiste esa norma, todo lo otro ya no importa. Y bueno, cada vez es más violento. Y esto, digamos, ese crecimiento de la violencia, ¿dónde se gestó? ¿En el barrio? No, se gestó en la cárcel. Todo esto lo hemos dejado pasar. No tenemos que llorar sobre la leche derramada, tenemos que ver ahora cómo podemos encarar para mejorar este futuro. De todas formas, yo creo que hay cosas que se pueden hacer ya. Mejorar la inteligencia policial, por ejemplo. Mejorar la presencia de la policía en las calles, la policía de cercanía, que la gente se sienta protegida con el policía que está caminando, que tiene que ser tu vecino, tu amigo, no tiene que ser un enemigo, no hay que ver al policía como un enemigo, ¿está claro? Sí. El policía tiene que ser el enemigo del delincuente, no de la gente. Pues bien,
En eso yo creo que podemos mejorar mucho, creo que se puede hacer mucho como cuestión inmediata, ¿no? Todo lo otro me parece que depende de acciones que a veces escapan a las posibilidades, pero que ya han sido señaladas 1000 veces. Claro. 1000 veces. El que quiera oír, que oiga. Es así, Carlitos. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. Un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana. Dale, chao. Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos nuevas tendencias de conversación. Rompecabezas.